Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender a cocinar conmigo este plato de pollo con almendras al estilo chino. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser un ingrediente de este plato que es el champiñón. Champiñón en checo se dice champion. Y para preparar el plato de hoy vamos a necesitar estos ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de pechuga de pollo, ya la tengo cortada en trozos grandes. Aquí tenemos un pimiento verde cortado en grande, una cebolla también cortada así en grande, 2 dientes de ajo picadito. Aquí tengo una taza de almendras peladas. Aquí tengo jengibre, más o menos un pedazo de este tamaño, rallado. Aquí tengo una zanahoria ya cortada también en este tamaño. Aquí tengo un champiñón muy grande también cortado. Podéis usar los pequeños si no tenéis tan grande. Y aquí tengo ahora 2 cucharadas de vinagre. Aquí tengo una cucharada de maicena o harina de maíz muy finita disuelta en un cuarto de vaso de agua. Aquí tengo otra cucharada de maicena. Aquí tengo 2 cucharadas de azúcar. Aquí tengo una cucharada de bicarbonato. Esto es vino de Jerez, más o menos 2 cucharas también. Un cuarto de taza de caldo de carne, sal. Aquí tengo aceite de sésamo, salsa de soja y aceite vegetal. Y empezaremos a cocinar. Empezaremos poniendo la carne en un bol donde vamos a añadir 2 cucharas de salsa de soja. Después le añadiremos un poquito de sal. Añadiremos también una cuchara de maicena, el bicarbonato y 2 cucharas de agua. Y todo esto lo vamos a mezclar con la carne y la vamos a dejar reposar un ratito. En el siguiente paso nos prepararemos los ingredientes para la salsa y vamos a mezclarlas. Así que ponemos 2 cucharas de salsa de soja, ponemos el azúcar, 2 cucharas, ponemos también vinagre, vino de Jerez, más o menos una cucharadita de aceite de sésamo y también el caldito de carne o de pollo. Y dejamos también reservado. Y empezamos a cocinar. Nos ponemos un wok, nos ponemos aceite vegetal, lo dejamos a calentar y cuando esté caliente le vamos a echar almendras y las vamos a tostar un poquito. Una vez tengamos las almendras doradas, las sacamos del sartén y las vamos a reservar. Ahora vamos a añadir el pollo. Y vamos a ir rehogándolo. Una vez tengamos la carne rehogada a los lados, la podemos también sacar fuera y reservarla. Ahora añadiremos un poquito más de aceite y ponemos el ajo y el jengibre.
y rehogamos hasta que el ajo se ponga un poquito oscurito. Una vez tostado el ajo y el jengibre, vamos a añadir el resto de la verdura. Cebolla, pimiento, champiñones y también la zanahoria. Y vamos rehogando unos cuantos minutos. Ahora pasado unos minutos, cuando ya vemos que la verdura se empieza a poner más transparente, podemos añadir de vuelta la carne, el wok, y es el momento también de añadir la salsa y la mezcla de maicena con agua. Y ahora calentamos hasta que veamos que la salsa nos espesa. Y una vez espeso la salsa, el último paso es añadir las almendras y tenemos el plato listo. Bueno amigos, y así nos ha salido el pollo con almendras al estilo chino de hoy. Espero que os haya gustado esta receta y espero también vuestros comentarios. Si os gustan las recetas internacionales y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Y nos veremos, como siempre, en el próximo video. Muchas gracias. Chao.